Imagínate inmerso en uno de esos viajes concertados, grupales, en los que se conocen lugares e ineludiblemente personas. 1 o 2 semanas, o 3, lo que el tiempo se tercie, y durante ese viaje, lógicamente, vas a conocer los sitios de interés que has marcado con una X cuando has planificado tu viaje, pero durante todos esos días vas a compartir experiencias con una serie de personas que forman parte, que conforman el grupo, que no conocías hasta ese momento. Así que de la experiencia que tengas con ellos va a depender la satisfacción plena del viaje o no. Evidentemente no te quita a nadie el conocimiento, la cultura, lo que puedas adquirir de ver cosas, de vivir experiencias en los sitios a los que vas. Pero de las rarezas, de las cosas extrañas, de las manías, del comportamiento al que está habituado el colega que se sienta al lado, los 8, 9 o 10 colegas con los que vas, de eso tampoco te va a librar nadie. Hay viajes con mayor necesidad de introspección y otros en los que socializar no interfiere tanto. Entre estos últimos me he incorporado a varios desplazamientos medianamente extensos en el tiempo a países como Italia, Francia, Portugal, Marruecos. Cuando he ido a Polonia he preferido hacerlo de manera particular. Si acaso alguna visita explicativa con un pequeño grupo al que no vas a volver a ver al día siguiente. Civitatis y compañías así son ideales para ello. El país centroeuropeo es una tierra sufrida desde hace siglos, castigada por invasiones en su sentido literal y también el social y el cultural. Los polacos son gente maltratada a lo largo de la historia por su ubicación geográfica y estratégica. No hace mucho, no muy lejos, rezaba el lema de una exposición sobre los horrores vividos en Auschwitz, cuyo estreno mundial tuvo lugar en Madrid en 2018 y posteriormente ha recorrido distintos países. Cuando los soviéticos liberaron a los polacos del tormento nazi, los vecinos del Vístula celebraron una libertad que realmente no les llegó hasta medio siglo después, tras la ominosa opresión impuesta por el comunismo. Hablar con un polaco es comprobar que para ellos el no hace mucho, no muy lejos, es aplicable al dominio soviético más que al padecimiento causado por los nazis, que fue intenso, pero efímero en la dilatada historia de esta nación. El aislamiento en todo lo posible para favorecer la reflexión y facilitar el conocimiento de los detalles de hasta dónde es capaz de llegar el ser humano contra sí mismo en su más criminal irracionalidad es necesario para imbuirse de lo que desprenden determinados lugares. ¿De acuerdo? Necesitamos concentrarnos en los lienzos del Louvre para percibir su magnificencia. Pero yo os hablo de lo que exhalan otros poros, los más monstruosos que podamos imaginarnos. De aquellos de donde emana tanto horror que es necesario enfrentarnos a él mirándolo a su rostro, frente a frente, para practicar un ejercicio particular y desnudo que nos marque con fuego que aquello jamás debe volver a suceder, sin distracciones, sin ni siquiera apoyos a un lado. Pues sigue imaginando y supón que dentro de este grupo que conforma las personas que van contigo a ese viaje, aparece un individuo, una persona, que adopta unas actitudes totalmente distintas a las habituales. ¿Qué te digo yo? A contracorriente. No os hablo de un ser incivilizado ni tóxico, sino de un imprevisible compañero. Un compañero imprevisible capaz de movilizar a los componentes del grupo para inmortalizarlos a los pies de un monumento gigante de soldados batallando en una fotografía donde todos adoptan posturas teatrales, casi cómicas, simulando los escorzos de cada estatua. Todo ello delante del monumento al alzamiento de Varsovia, cuyo carácter triunfal se compatibiliza con el homenaje de los polacos a las víctimas de los alemanes de la época. Horas después, este mismo personaje achaca al grupo viajar en primera clase en tren, con todo lujo de atenciones, en un país en el que los vagones del ferrocarril transportaban, por aquellos mismos raíles, a miles de judíos hacia su destino. Marchándote a clase turista no vas a encontrar menos dolor, le dice el señor del grupo, el señor más mayor del grupo, poco propenso a escudriñar y mucho menos a comprender los comportamientos de su colega de periplo. Si todo esto te sucede en algún viaje,
que sepas que tu compañero es Benjamin Kaplan, el protagonista de la extraordinaria película A Real Pain. A poco del comienzo de la ceremonia de los Oscars de 2025, Kieran Culkin, que es quien lo encarna, recibía la estatuilla al mejor actor secundario. Respiré profundamente. Al menos se ha hecho justicia en un apartado en unos Oscars vergonzantes, en los que basuras como La Sustancia o naderías como Anora recibieron nominaciones una tras otra, e incluso premios, mientras una de las mejores películas de 2024, una road movie en toda regla, inteligente y atinadamente conducida sobre caminos guionísticos de extremada delicadeza, había sido ignorada sorprendentemente. Y es que, bajo la excusa de un reencuentro con el pasado familiar, de un viaje desde Estados Unidos a Polonia de dos primos hermanos judíos que se autorredimen en busca de sus orígenes, representados en su abuela en una anónima casa en un suburbio de Varsovia como culmen de la peregrinación, se esconde una película que muestra dos maneras de ver el mundo. Una de ellas propia de un personaje al que posiblemente tú y yo eludiríamos acercarnos si perteneciéramos al grupo. Y como antítesis, otra visión representada en David Kaplan, su primo hermano, que no deja de responder a los cánones clásicos: familia modélica, trabajo sobrepasado, modus vivendi teóricamente perfecto, cuyas costuras, las costuras de su vida, se descubren por la rebeldía del primero, de un Quijote, de su primo, un Quijote que atisba un autismo en su sinceridad totalmente despojada de reservas, un idealista con un poder de atención y de atracción arrolladora, a pesar de una solo aparente afasia mental. Benji Kaplan tambalea los cimientos del convencionalismo de quienes le rodean, deja agotado a su primo David, que trata de solventar las situaciones provocadas. Lo quiero y lo odio a la vez, confiesa, mientras en la estupenda secuencia de la cena, su hermano va al baño dedicando sonoros eructos a todos los comensales, y cuando regresa se sienta frente a un piano mientras interpreta a Chopin, casi siempre presente musicalmente en la película, descolocando al espectador, especialmente al que se quedó, el espectador que se quedó en el envoltorio juzgándolo como un patoso adicto a la marihuana. A Real Pain es una película extrañamente americana y muy europea, tan europea como el cine de Woody Allen, que, por cierto, cuya filosofía de hacer cine y cuyos principios que muestra en sus películas están pululando a lo largo de todo el metraje de A Real Pain. Me resulta bastante desafortunada la definición de comedia divertida que críticos de cierta fama le han impuesto a esta película, la película de Jesse Eisenberg. Las situaciones distendidas son solo una excusa para presentar un abrumador grado de dramatismo personal representado en ambos protagonistas, afianzados con mucho tino por las situaciones anímicas de los secundarios del grupo. La separada matrimonialmente que encarna Jennifer Grey, que siempre la recordaremos por Dirty Dancing, el personaje de Kurde Yawan en busca de su identidad religiosa siendo ruandés y convirtiéndose al judaísmo, el tosco personaje mayor encarnado por Daniel Oreskes. Lo comedístico es solo en esta película una excusa para tanto trasfondo que alcanza el dolor en la figura protagonística de Benji, que entre las muescas que le han señalado y le ha dado la vida, consta un inconfeso conato de suicidio. Un personaje que, mientras que su hermano David culmina su particular epopeya retornando a su modélico hogar, su primo hermano, él busca el sentido de su existencia y el de su futuro entre el ir y venir de los anónimos usuarios de los aeropuertos, lugares que se convierten en casillas de protección para Benji. En los aeropuertos se conoce a gente piradísima, le dice a su primo antes de la despedida final. Una de las pruebas de fuego de A Real Pain es sustentar la película sobre argumentos actuales tangibles del Holocausto sin caer en lo irreverente o el simple uso de un MacGuffin tan sensible en aras de hacer crecer el imprevisible personaje protagónico. El momento más delicado para ellos es la visita que el grupo realiza dentro del tour previsto al campo de concentración de Majdanek, en la periferia de la ciudad de Lublin. Pero el recorrido por las instalaciones de este lugar de horror y vergüenza no solo es un respetuoso elemento del film, en donde además no existe ni una sola nota de música, a la que sí se recurre en muchos otros momentos del metraje, sino que hace que el espectador perciba constantemente, y solo en esta secuencia de la película, en estos momentos, los rostros de los protagonistas contemplando los barracones, las cámaras de gas, las dependencias donde se amontonan miles de zapatos y efectos personales de los prisioneros. Eisenberg no convierte al espectador en un visitante más de Majdanek aguardando expectante las reacciones de Benji,
como sí sucede durante el resto de la película, sino que gira su mirada, gira la cámara 180 grados y nos convierte en lo que el grupo contempla, en el resultado de la maldad humana, mientras los protagonistas nos miran horrorizados, consiguiendo así que a la vez que acentuamos el dolor por la mirada que nos contempla, quedemos cosificados en las pruebas de la barbarie que el hombre es capaz de cometer. De manera que nos transforma en objetos y de esa forma nos inculpa en ello. Es un sublime desenlace de la visita al campo de concentración, cuando la consternación incontrolada se apodera precisamente del visitante que suponíamos más propenso a desentonar en un lugar de esta naturaleza. A Real Pain es una película anacrónica a los tiempos actuales. Hace pensar, cuestionar clichés y amargamente nos hace dudar sobre las decisiones que hoy día, más que nunca y por razones que deberemos de estudiar, tomamos en busca de redimirnos en el camino de nuestra vida. David regresa a su mundo, Benji al suyo, y me temo que el abrazo final es un efecto placebo sobre las conciencias. Quizás la piedra que homenajea a la abuela de ambos que David coloca en la puerta de su casa sirva para conservar la esperanza. Pero no son los gestos para la paz interior lo que cambia en el mundo, sino las decisiones valientes y globales. Y estas reflexiones remueven al espectador como pocas películas lo han hecho en los últimos tiempos. Y con tan solo un presupuesto de 3 millones de dólares, la mitad de lo que ha costado a Nora, a la que alaban diciendo que es el ejemplo del triunfo del cine independiente. Annie Hall, la joya de Woody Allen, ganadora del Oscar a la mejor película en 1978, costó 4 millones de dólares. Y ya que hemos mencionado en varias ocasiones a Woody Allen, y parafraseando al cineasta neoyorquino, cuando ves a Real Pain no te entran ganas de invadir Polonia, sino de amarla. En mi caso, aún más. A Real Pain está en cines y en Amazon Prime en alquiler a estas alturas del tiempo, en marzo de 2025.